Nunca le conté a mi hija que soy la inversionista anónima con acciones por valor de $80 millones en la empresa de su marido. Ella siempre me vio viviendo de forma modesta, tomando el autobús, comprando ropa en tiendas de segunda mano, contando monedas para pagar el mercado. Un día, mi yerno Eduardo me invitó a una cena en su casa. Yo quería ver cómo tratarían a una suegra pobre y dependiente. Pero en cuanto él deslizó ese papel sobre la mesa de caoba, con esa sonrisa que intentaba parecer generosa, supe exactamente lo que venía. Y también supe que había llegado mi momento. El papel todavía estaba ahí, entre su mano de uñas perfectamente cuidadas y mi taza de té barato que me habían servido mientras ellos bebían vino francés de $300 la botella. Mis manos arrugadas, con esas venas marcadas que delatan los 63 años que cargo, no se movieron para tomarlo. Todavía no. Porque llevaba 8 años esperando este momento exacto. 8 años siendo invisible. 8 años dejando que me subestimara. Pero antes de contarte lo que decía ese papel, antes de que veas cómo se derrumbó todo su mundo en menos de 10 minutos, necesito que entiendas quién soy realmente. Porque mi yerno Eduardo nunca lo supo. Mi hija Alicia, mi niña hermosa de 32 años que ahora está embarazada de 6 meses, tampoco lo sabe. Y esa ignorancia ha sido mi decisión, mi estrategia, mi protección durante casi 3 décadas. Hace 28 años, cuando tenía apenas 35, mi difunto esposo Tomás y yo tomamos una decisión que nuestra familia entera consideró una locura suicida. Invertimos hasta el último centavo que teníamos, $42,000 ahorrados durante 10 años de sacrificio, en acciones de compañías tecnológicas que nadie conocía. Era 1997. Internet era algo que la mayoría de la gente ni siquiera entendía. Mi propia madre lloró cuando se lo conté, segura de que había arruinado el futuro de mi hija de 4 años. Pero Tomás tenía un instinto casi sobrenatural para los negocios. Y yo tenía algo mejor que instinto. Tenía hambre de aprender. Cada noche, después de acostar a Alicia, me quedaba despierta estudiando. Informes financieros, análisis de mercado, proyecciones tecnológicas, patrones de inversión. Tomás me enseñó los fundamentos, pero en 2 años yo ya estaba tomando decisiones que él ni siquiera había considerado. Esos $42,000 se convirtieron en $400,000 en solo 2 años. En 5 años, teníamos 3 millones. Vendimos en el momento exacto, justo antes de que la burbuja tecnológica explotara en el año 2000. Mientras otros perdían todo, nosotros reinvertimos en bienes raíces, en bonos del tesoro, en metales preciosos. Diversificamos. Crecimos. Cuando Tomás murió hace 20 años, de un infarto masivo que no dio señales de advertencia, yo tenía 43 años y un portafolio que valía $18 millones. Mi hija Alicia tenía 12 años. Y yo tomé la decisión más importante de mi vida esa misma semana, sentada en el funeral, viendo cómo personas que nunca nos habían visitado de repente aparecían con condolencias y miradas calculadoras. Decidí desaparecer. No físicamente, sino financieramente. Transferí todo mi dinero a cuentas offshore, a fondos de inversión administrados por Rafael, mi abogado de confianza que había trabajado con Tomás desde el principio. Creé una estructura corporativa tan compleja que ni el mejor investigador podría rastrearla hasta mí. Y luego, simplemente, me convertí en Juana la viuda. Juana la pobre. Juana que vivía de una pensión modesta en un departamento de 2 habitaciones en un barrio de clase trabajadora. Mi hija creció creyendo que su padre nos había dejado apenas lo suficiente para sobrevivir. Nunca le faltó nada, por supuesto. Pagué su universidad completa, pero lo hice de maneras que parecían becas, ayudas estudiantiles, suerte. Cuando necesitaba ropa nueva, yo le decía que había ganado un pequeño bono en mi trabajo inexistente como asistente administrativa. Cuando quería viajar con sus amigas, aparecía un premio de rifa conveniente. ¿Por qué? Porque vi lo que el dinero le hace a las personas. Vi cómo primos lejanos de repente querían ser mejores amigos. Como hombres que nunca me habían mirado 2 veces aparecían con flores y promesas. Como la gente cambia cuando sabe que tienes algo que ellos quieren. Y yo no iba a permitir que ningún cazafortunas arruinara la vida de mi hija. Mientras tanto, seguí invirtiendo. Rafael me mantenía informada de cada oportunidad. Compramos acciones en empresas farmacéuticas justo antes de aprobaciones clave. Invertimos en energía renovable cuando todos decían que era un sector sin futuro.
Pusimos dinero en startups tecnológicas que tenían esa misma chispa que yo había aprendido a reconocer décadas atrás. Para cuando Alicia cumplió 24 años, mi patrimonio había crecido a $65 millones. Y entonces ella conoció a Eduardo. Fue en una conferencia de negocios donde ella trabajaba como coordinadora de eventos. Él era el fundador de una startup de software empresarial, 10 años mayor que ella, con ese tipo de carisma pulido que viene de escuelas privadas y conexiones familiares. Guapo, seguro de sí mismo, ambicioso. Alicia se enamoró en 3 meses. Comprometidos en 6. Yo investigué, por supuesto. Contraté a un investigador privado discreto. Eduardo venía de una familia de clase media alta. Había fundado su compañía con 2 socios hace 3 años. Tenían un producto prometedor, buenos contratos iniciales, pero estaban desesperados por capital. Necesitaban una inversión seria para escalar, para contratar más desarrolladores, para expandirse internacionalmente. Y aquí fue donde tomé otra decisión calculada. Estudié su empresa durante 2 meses. Revisé cada número, cada proyección, cada línea de código que pude conseguir a través de contactos. La empresa era sólida. El producto resolvía un problema real. Con la inversión correcta, podía valer cientos de millones en una década. Así que invertí. Pero no como Juana, la suegra pobre que tomaba el autobús. Invertí a través de una firma de capital de riesgo en las Islas Caimán, listada simplemente como inversora X en todos los documentos corporativos. Puse $20 millones a cambio del 40% de la compañía. Eduardo y sus socios pensaron que habían ganado la lotería. Un inversor misterioso con bolsillos profundos que no pedía participación en la junta directiva, que no interfería en las operaciones diarias, que solo quería informes trimestrales y retornos eventuales. Lo que Eduardo nunca supo fue que ese dinero salvó su empresa exactamente 2 semanas antes de que tuvieran que cerrar. Estaban a punto de perder su contrato más grande por no poder cumplir con los plazos de entrega. Mi inversión les permitió contratar 20 desarrolladores nuevos, abrir oficinas en 3 países y convertirse en líderes del mercado en 18 meses. Se casaron 1 año después de mi inversión. Fue una boda hermosa en un viñedo en el valle, pagada por la familia de Eduardo. Yo asistí con un vestido color marfil simple que compré en una tienda de descuento. Me senté en la tercera fila, no en la primera. Nadie me presentó durante los discursos. Era simplemente la madre de la novia, la viuda que había hecho lo mejor que pudo con recursos limitados. Y durante los siguientes 8 años, mantuve mi papel a la perfección. La empresa de Eduardo creció exponencialmente. En 3 años, valían 100 millones. En 5, 200 millones. Mis acciones, ese 40% que él desconocía completamente, pasaron de 20 millones a 80 millones de valor en el papel. Yo seguía tomando el autobús número 12 cada martes y jueves, las veces que supuestamente iba a mi trabajo de medio tiempo en una oficina administrativa que nunca existió. Eduardo me veía en esas paradas. Lo sé porque Alicia me lo mencionaba, siempre con esa voz incómoda que usaba cuando quería decirme algo sin herir mis sentimientos. Mamá, Eduardo dice que te vio esperando el autobús bajo la lluvia. Dice que deberías avisarle cuando necesites ir a algún lado, que él puede mandarte un conductor. Pero el conductor nunca llegaba. Era solo palabras, solo esa clase de generosidad performativa que la gente ofrece sabiendo que nunca tendrán que cumplirla. Yo siempre respondía lo mismo. No te preocupes, mi amor. El autobús es confiable. Y me gusta ver la ciudad. Alicia sonreía, aliviada de no tener que insistir, de no tener que confrontar a su esposo sobre su falta de seguimiento. Así funcionaban las cosas en su matrimonio. Aprendí. Muchas palabras bonitas, poca acción real. Las primeras señales de quién era realmente Eduardo empezaron sutiles. En las cenas familiares que organizaban cada 2 meses, siempre había un comentario. Juana, deberías probar este vino. Aunque probablemente es muy fuerte para tu paladar. Estás acostumbrada a cosas más simples, ¿verdad? O cuando hablaban de sus vacaciones en las Maldivas, lástima que no puedas venir, Juana. Pero entiendo, estos viajes son costosos. Tal vez algún día podamos llevarte a una playa local. Nunca decía nada. Solo sonreía, asentía, tomaba mi té en esa taza despostillada que siempre me daban mientras todos los demás bebían en cristal fino.
Observaba. Tomaba notas mentales. Cada pequeña humillación era otra entrada en mi registro invisible. Pero lo que realmente me dolía no eran sus comentarios hacia mí. Era como estaba moldeando la percepción que Alicia tenía de su propia madre. En el tercer año de matrimonio, noté cómo mi hija empezó a cambiar conmigo. Ya no me llamaba 3 veces por semana. Ahora era una vez cada 10 días, conversaciones breves, distraídas. Cuando la invitaba a almorzar, siempre tenía compromisos. Lo siento, mamá. Eduardo tiene una cena de negocios y necesito estar ahí. Ya sabes cómo es esto. Cuando yo sugería visitarla, había pausas largas antes de responder. Mejor te aviso, mamá. Esta semana está complicada. Un día, hace 4 años, escuché algo que nunca olvidaré. Había llegado temprano a su casa. Tenía llave porque Alicia me la había dado cuando se mudaron. Iba a dejarle unas empanadas que había hecho, su comida favorita desde niña. Entré calladamente, como siempre hacía para no interrumpir si estaban ocupados. Y entonces escuché voces en el estudio. La puerta estaba entreabierta. Era Eduardo hablando por teléfono con alguien, probablemente uno de sus socios. No, el domingo no podemos. La madre de Alicia va a venir y ya sabes cómo es eso. Toda una producción. Tenemos que actuar como si nos importara escuchar sus historias aburridas sobre cupones de descuento y remates. Se rió. Una risa que sonaba exactamente como se siente una bofetada. Te juro que a veces me pregunto cómo Alicia salió tan diferente. Su madre es tan ordinaria, tan limitada en su visión del mundo. Nunca entendió nada de negocios, de ambición real. Me quedé congelada en el pasillo, las empanadas todavía calientes en mis manos. Podría haberlo confrontado. Podría haber entrado y revelado todo en ese momento. Pero no lo hice. Porque la paciencia, la verdadera paciencia estratégica, vale más que la satisfacción inmediata. Dejé las empanadas en la cocina con una nota. Para mi niña favorita. Con amor, mamá. Y me fui en silencio. Esa noche, Rafael me llamó como hacía cada semana para reportar sobre las inversiones. Juana, la empresa de tu yerno acaba de cerrar un contrato con el gobierno por 50 millones. Tus acciones ahora valen 62 millones. Le conté lo que había escuchado. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Rafael me conocía desde hacía 25 años. Había visto cómo construí mi imperio desde cero. ¿Quieres que revele tu identidad?, preguntó finalmente. Todavía no, respondí. Pero quiero que empieces a documentar todo. Cada transacción, cada decisión importante que tome sin consultar a sus inversionistas. Quiero un archivo completo. Los siguientes años fueron una masterclass en humillación sofisticada. Eduardo se volvió más atrevido con sus desprecios. En una cena de Navidad, cuando yo llevé un pastel hecho en casa, él lo miró como si fuera algo tóxico. ¿Qué? Pintoresco, Juana. Aunque teníamos postre del mejor pastelero de la ciudad. Bat gracias de todas formas. El pastel quedó intacto en la mesa mientras todos comían tiramisú de $30 la porción. Cuando Alicia cumplió 30 años, yo quería regalarle algo especial. Había visto cómo miraba un collar en una joyería meses atrás, uno con un dije de oro blanco en forma de mariposa. Costaba $800. Para mí era menos que calderilla, pero para Juana la pobre era imposible. Así que hice algo más inteligente. Le regalé un collar similar pero más simple, de plata, que costaba $60. Sé que no es mucho, mi amor, le dije cuando lo abrió. Pero me recordó a ti. Ella lloró. Me abrazó. Es perfecto, mamá. Es el regalo más significativo que recibí. Y lo era, hasta que Eduardo comentó desde el otro lado de la sala. Muy dulce. Aunque cariño, creo que el que yo te regalé es un poco más tu estilo ahora, ¿no? Le había comprado un brazalete de diamantes de $15,000. El mensaje era claro. Él podía darle lo que yo nunca podría. Pero las cosas empeoraron realmente hace 2 años. Eduardo empezó a pedirle dinero prestado a Alicia. Pequeñas cantidades al principio. $500 aquí, 1000 allá. Es solo hasta que se libere el capital de un proyecto, amor. Ya sabes cómo funcionan estos ciclos de negocios.
Alicia me lo mencionó una vez, preocupada. Mamá, ¿crees que debería prestarle? Es mi esposo, pero son mis ahorros. Yo sabía exactamente qué estaba pasando. Eduardo estaba desviando fondos de la empresa para inversiones personales arriesgadas. Rafael me lo había confirmado. Estaba apostando en criptomonedas, en acciones de alto riesgo, perdiendo dinero constantemente. Pero no podía decirle eso a Alicia sin revelar cómo lo sabía. Así que le dije, mi amor, en el matrimonio hay que confiar. Si él dice que lo necesita, debe ser verdad. Y luego, en secreto, yo le transfería dinero a Alicia desde una cuenta que ella pensaba era de un trabajo freelance inexistente que supuestamente yo hacía. Mira, me pagaron por esas traducciones. Toma esto, cómprate algo lindo. Ella usaba ese dinero para prestárselo a Eduardo. Era una locura, pero la mantenía a salvo. Las cantidades crecieron. $2,000, $5,000, $8,000. Y Eduardo nunca devolvía nada. Cuando Alicia preguntaba tímidamente, él se molestaba. ¿En serio vas a presionarme por dinero cuando estoy construyendo un imperio para nuestro futuro? ¿Cuándo trabajo 16 horas al día para que tengamos esta vida? Ella se disculpaba. Siempre se disculpaba. Hace un año, Alicia quedó embarazada. Fue inesperado pero hermoso. Ella estaba radiante cuando me llamó para contarme. Mamá, vas a ser abuela. Lloré de verdad, de alegría genuina. Por primera vez en años, sentí que tal vez las cosas mejorarían. Que un bebé traería perspectiva, suavizaría a Eduardo, los uniría como familia. Estaba completamente equivocada. El embarazo de Alicia reveló un lado de Eduardo que ni siquiera yo había anticipado. Al principio parecía emocionado, publicando fotos en redes sociales, hablando de su heredero en cada cena de negocios. Pero en privado, con mi hija, era diferente. Empezó a controlar cada aspecto de su vida con una precisión que me heló la sangre. Alicia me llamó llorando una noche del 4º mes. Mamá, Eduardo dice que no puedo seguir trabajando. Dice que es peligroso para el bebé, que el estrés no es bueno. Pero yo amo mi trabajo. No sé qué hacer. Ella era coordinadora de proyectos en una firma de arquitectura, un puesto que había conseguido por mérito propio, que la llenaba de orgullo. ¿Qué te dice tu corazón?, le pregunté, aunque sabía que su independencia económica estaba a punto de desaparecer. Él dice que de todas formas no necesitamos mi sueldo. Que con lo que él gana es más que suficiente. Renunció 2 semanas después. Y vi cómo esa luz en sus ojos empezó a apagarse lentamente. Eduardo se volvió más distante con ella, más crítico. Cariño, tal vez deberías comer menos carbohidratos. No queremos que subas demasiado de peso. Esa ropa de maternidad te hace ver descuidada. Tengo eventos importantes. Necesito que te veas presentable. Comentarios que parecían preocupación, pero que en realidad eran control disfrazado de cuidado. Y conmigo, sus desprecios alcanzaron niveles que casi me hicieron quebrar mi silencio varias veces. En una reunión familiar por el baby shower que organizaron sus padres, yo llevé un regalo modesto, un set de ropa para bebé que había tejido yo misma durante semanas. Pequeños suéteres color lavanda, zapatitos, una manta. Había puesto mi corazón en cada puntada. Cuando Alicia abrió el regalo frente a todos los invitados, su sonrisa fue genuina. Mamá, es hermoso. Lo hiciste tú. Pero Eduardo, de pie junto a ella, soltó una risa corta. ¿Qué? Artesanal. Aunque bebé, guardemos eso para cuando esté en casa. Para las fotos y las salidas usaremos la ropa de diseñador que te regalaron mis padres. Luego me miró directamente. Sin ofender. Juana, sé que hiciste tu mejor esfuerzo con tus recursos limitados. La sala quedó en silencio incómodo. Algunos invitados miraron sus platos. La madre de Eduardo carraspeó. Alicia apretó mi mano, pero no dijo nada. No defendió el regalo. No defendió a su madre. Y eso dolió más que cualquier comentario de Eduardo. Esa noche, manejando de regreso a mi departamento modesto en mi auto viejo de 15 años que mantenía perfectamente funcional pero deliberadamente poco impresionante, llamé a Rafael. Quiero un informe completo de todas las transacciones financieras personales de Eduardo en los últimos 6 meses. Mi voz sonaba calmada,
pero Rafael me conocía suficiente para detectar el acero debajo. ¿Algo específico que busque?, preguntó. Cualquier cosa que demuestre irresponsabilidad. Apuestas, deudas, inversiones riesgosas. Necesito saber exactamente con quién mi hija está construyendo una familia. El informe llegó 3 días después. Era peor de lo que pensaba. Eduardo había perdido $230,000 en inversiones personales fallidas en el último año. Había sacado un préstamo de $100,000 usando las acciones de la empresa como garantía, algo que violaba los acuerdos con los inversionistas. Tenía 3 tarjetas de crédito al límite máximo. Y lo más alarmante, había consultado con un abogado sobre acuerdos prenupciales retroactivos y fideicomisos para proteger los activos familiares en caso de divorcio o incapacidad del cónyuge. Mi nieto aún no había nacido y este hombre ya estaba planeando cómo asegurarse de que Alicia no tuviera acceso a nada si las cosas terminaban mal. Rafael me preguntó nuevamente si quería intervenir. ¿Puedo enviarle una carta como representante de inversora X? Recordarle sus obligaciones fiduciarias. Asustarlo un poco. Pero yo tenía un plan mejor. Un plan que requería más paciencia, pero que sería mucho más efectivo. No todavía. Pero quiero que empieces a preparar documentos. Contratos de fideicomiso para mi nieto. Estructuras de protección para Alicia. Y quiero opciones legales listas para ejercer mi control accionario si fuera necesario. Mientras tanto, los meses pasaban y el comportamiento de Eduardo empeoraba. Alicia estaba en su 7º mes cuando sucedió algo que casi me hace olvidar toda mi estrategia de largo plazo. Yo había ido a visitarla, algo que ahora solo hacía cuando Eduardo no estaba, porque mi presencia claramente lo irritaba. Encontré a mi hija en la cocina, llorando sobre una factura médica. ¿Qué pasa, mi amor?, pregunté, sintiendo ese instinto maternal que nunca desaparece sin importar cuántos años tenga tu hija. Ella me mostró el papel con manos temblorosas. El seguro no cubrió todos los chequeos especializados que necesité. Son $4,000. Le pedí a Eduardo y dice que no tenemos ese dinero ahora. Que tuve que haber verificado la cobertura antes. Como si fuera mi culpa. $4,000. Yo gastaba eso en un traje que nunca usaría solo para mantener mis inversiones diversificadas en la industria de la moda. Y mi hija embarazada estaba llorando por una factura médica porque su esposo millonario no tenía el dinero. Yo te ayudo, dije inmediatamente. Tengo algo ahorrado. Ella negó con la cabeza. No, mamá. Ya haces demasiado. Sé que vives justa. No puedo quitarte tus ahorros. Le inventé una historia sobre un bono inesperado. Le transferí el dinero esa misma tarde. Y añadí esa factura a la lista mental de cosas por las que Eduardo pagaría eventualmente. Pero lo que realmente detonó todo, lo que finalmente precipitó la cena que cambiaría todo, sucedió 3 semanas antes de ese momento en que él deslizó el papel sobre la mesa. Alicia me llamó desde el hospital. Había tenido contracciones prematuras, una falsa alarma pero aterradora. Mamá, ¿puedes venir? Tomé un taxi, algo que Juana la pobre casi nunca hacía. Llegué en 20 minutos. Eduardo llegó 2 horas después. Entró a la habitación del hospital con su traje de negocios impecable, oliendo a ese perfume caro que usaba. Perdón, amor. Estaba en una reunión crucial. No podía salir. Alicia, pálida en esa cama de hospital, solo asintió. Está bien. Mamá estuvo conmigo. Él me miró entonces, y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. No era solo desprecio. Era resentimiento. Como si yo fuera un obstáculo, una inconveniencia en su vida perfectamente planeada. Juana, dijo con esa voz que usaba cuando quería sonar razonable, aprecio que vinieras. Pero ahora que estoy aquí, probablemente deberías volver a casa. Alicia necesita descansar y mucha gente en la habitación la estresa. Me estaba corriendo. De la habitación de mi propia hija. Miré a Alicia, esperando que dijera algo, que protestara. Pero ella solo me miró con ojos cansados y asintió levemente. Está bien, mamá. Ya me siento mejor. Descansa tú también. Salí de ese hospital con una claridad que no había tenido en 8 años. Eduardo no solo me despreciaba. Me veía como una amenaza a su control total sobre Alicia. Y ahora que venía el bebé,
Iba a hacer todo lo posible para alejarme completamente de mi hija y mi nieto. No podía permitir eso. No iba a permitir eso. Esa noche llamé a Rafael. Es hora. Quiero que organices todo para la revelación. Pero necesito el momento perfecto. Necesito que él haga el primer movimiento definitivo. Rafael entendió inmediatamente. ¿Crees que va a intentar algo? Estoy segura, respondí. No tuve que esperar mucho. 2 días después de ese incidente en el hospital, recibí una llamada de Eduardo. No de Alicia, de él directamente. Eso solo ya era inusual. En 8 años de matrimonio, él nunca me había llamado personalmente. Siempre era a través de Alicia, siempre indirecto, siempre con esa distancia calculada. Juana, habla Eduardo. Su voz sonaba profesional, casi cordial. Demasiado cordial. Quería invitarte a cenar en casa el próximo viernes. Solo nosotros 3. Alicia ha estado un poco estresada y creo que una cena familiar tranquila le haría bien. Cada instinto que había desarrollado en 30 años de inversiones me gritaba que esto era una trampa. Pero era exactamente la trampa que había estado esperando. Me encantaría, respondí con la voz suave y agradecida que había perfeccionado. ¿Necesitas que lleve algo? No, no. Solo trae tu presencia. Quiero que sea especial. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Llamé a Rafael inmediatamente. Sucedió. Me invitó a cenar. Viernes a las 8. Hubo una pausa del otro lado. Juana, ten cuidado. No sabemos qué está planeando. Por eso necesito que tengas todo listo. Todos los documentos, todos los números, todo. Y mantén tu teléfono cerca. Puede que te necesite esa noche. Los días hasta el viernes se arrastraron con una lentitud tortuosa. Hablé con Alicia el miércoles. Ella sonaba cansada pero contenta. Mamá, me alegra mucho que vengas. Eduardo ha estado tan atento últimamente. Creo que el bebé realmente lo está cambiando. Mi corazón se apretó escuchando el optimismo en su voz. Ella quería creer que su esposo estaba mejorando, que las cosas iban a estar bien. Y yo sabía que estaba a punto de destruir esa ilusión. El viernes llegué a su casa en taxi a las 8 en punto. Vivían en una zona residencial exclusiva, una mansión moderna de 3 pisos con jardines impecables. Cada vez que visitaba ese lugar, pensaba en la ironía. Yo había financiado esta vida. Cada ladrillo de esa casa había sido pagado indirectamente con mi inversión. Los autos en el garaje, los muebles de diseñador, las obras de arte en las paredes. Todo era posible porque Inversora X había salvado la empresa de Eduardo de la bancarrota. Alicia me abrió la puerta. Estaba radiante a pesar del cansancio, con un vestido color crema que acentuaba su embarazo de casi 8 meses. Me abrazó y por un momento fue solo mi niña, no la esposa controlada por un hombre que la veía como posesión. Pasa, mamá. Eduardo está terminando unas cosas en su oficina. Bajará en un momento. La casa olía a comida cara, probablemente catering de algún restaurante elegante. La mesa estaba puesta con mantelería fina, velas, copas de cristal. Todo muy elaborado para una simple cena familiar. Demasiado elaborado. Esto definitivamente era una puesta en escena. ¿Cómo te sientes, mi amor?, le pregunté mientras me sentaba en esa silla que siempre me asignaban, la más alejada de la cabecera. Cansada pero bien. El bebé patea mucho en las noches. Sonrió tocándose el vientre. Eduardo dice que va a ser futbolista. Ya tiene la fuerza en las piernas. Hablamos de cosas triviales por unos minutos hasta que escuchamos pasos en las escaleras. Eduardo bajó vestido casualmente, pero con ese tipo de casual que cuesta $500. Jeans de diseñador, camisa de lino color arena perfectamente planchada. Sonrió ampliamente cuando me vio. Juana, qué gusto que vinieras. ¿Llegaste bien? Espero que el taxi no haya sido muy caro. Siempre ese recordatorio sutil de mi supuesta pobreza. Todo bien, gracias por preguntar. Me mantuve en mi papel. La suegra agradecida, humilde, que apreciaba cada migaja de atención. La cena comenzó con una normalidad extraña. Eduardo sirvió vino para él y Alicia, jugo para mí. Sé que prefieres bebidas sin alcohol, Juana.
Otro recordatorio. Ellos tomaban vino de $200. Yo tomaba jugo de naranja barato. La comida era elaborada, filete importado, vegetales rostizados con hierbas que probablemente no podía ni pronunciar, ensalada con quesos que costaban más por gramo que el oro. Eduardo habló de negocios durante la primera mitad de la cena. Sobre contratos nuevos, expansión internacional, proyecciones de crecimiento. Hablaba en un tono que claramente asumía que yo no entendía nada. Es complicado, Juana. El mundo corporativo tiene muchas capas que alguien sin experiencia en negocios no puede comprender fácilmente. Asentí como si estuviera impresionada por su sabiduría. Alicia intentaba incluirme en la conversación. Mamá, ¿cómo está tu trabajo? Mi trabajo inexistente como asistente administrativa en una oficina que nunca existió. Bien, mi amor. Tranquilo. Ya sabes, lo mismo de siempre. Eduardo ni siquiera fingió interés. Fue después del plato principal cuando el ambiente cambió. Eduardo se limpió la boca con su servilleta de lino, tomó un sorbo largo de su vino, y me miró con una expresión que intentaba ser seria pero paternal. Juana, hay algo que Alicia y yo queremos discutir contigo. Algo importante. Alicia lo miró sorprendida. ¿Eduardo? No hablamos de nada importante. Él le tocó la mano con esa suavidad que había perfeccionado. Cariño, sí hablamos. ¿Recuerdas? Sobre asegurarnos de que tu mamá esté bien cuidada. Ella frunció el ceño, confundida. Bueno, sí, pero pensé que era solo una conversación. No sabía que ibas a... Él la interrumpió gentilmente. Es mejor hablar estas cosas con honestidad, amor. Tu mamá merece claridad. Y entonces deslizó ese papel sobre la mesa hacia mí. Un sobre blanco, grueso, con el logo de un bufete de abogados impreso en la esquina superior. Ábrelo, dijo Eduardo. Su voz era suave, pero había algo debajo, algo que sonaba peligrosamente cercano al triunfo anticipado. Mis manos, esas manos arrugadas que él siempre había visto como símbolos de debilidad y vejez, tomaron el sobre lentamente. Lo abrí. Dentro había un documento de varias páginas. Lo leí en silencio mientras mi corazón latía con una calma antinatural. Era un contrato. Un acuerdo financiero. Los términos eran simples y devastadores. Eduardo me ofrecía $500 mensuales de por vida, un departamento pequeño en una zona modesta pagado completamente, y cobertura médica básica. A cambio, yo debía firmar varios documentos. El primero renunciaba a cualquier reclamación futura sobre la herencia o bienes de Alicia. El segundo establecía que en caso de incapacidad mental o física mía, Eduardo y Alicia tendrían poder legal completo sobre mis decisiones. El tercero, y este era el más cruel, establecía que si algo le pasaba a Alicia durante o después del parto, la custodia completa del bebé pasaría a Eduardo, con mis derechos como abuela limitados a visitas supervisadas mensuales a discreción del padre. Leí cada palabra 2 veces. Alicia me observaba con una expresión entre confusión y preocupación creciente. Eduardo, ¿qué es esto exactamente? Su voz temblaba levemente. Eduardo mantuvo esa sonrisa tranquilizadora. Es solo seguridad, cariño. Estamos pensando en el futuro. Tu mamá no está rejuveneciendo. ¿Qué pasa si algo le sucede? Si desarrolla demencia o tiene una emergencia médica. No tiene recursos. Terminaría siendo nuestra responsabilidad de todas formas. Esto solo formaliza que la cuidaremos, pero con límites claros y saludables. Límites saludables, repetí. Mi voz sonaba tranquila, casi curiosa. ¿Te refieres a los $500 mensuales o a la parte donde me quitas acceso a mi nieto si mi hija muere? El ambiente en la habitación cambió instantáneamente. Eduardo dejó de sonreír. No es quitarte acceso. Es asegurar estabilidad para el niño. Tú no tienes medios para criar a un bebé, Juana. Seamos realistas. Alicia se puso de pie tan rápido que su silla casi se volcó. Eduardo, esto es demasiado. No hablamos de nada de esto. Yo nunca acordé quitarle derechos a mi mamá sobre nuestro bebé. Su voz subió una octava, algo raro en ella. Mi hija había aprendido a no alzar la voz en su propio hogar. Eduardo levantó las manos en un gesto de calma condescendiente. Amor, estás embarazada y emocional.
Esto es solo planificación responsable. Tu madre debería estar agradecida. Estamos ofreciéndole seguridad que ella nunca podría conseguir por sí misma. Luego me miró directamente. $500 al mes es más de lo que probablemente ganas ahora en ese trabajo de medio tiempo. Un departamento pagado. Atención médica. Juana, sé honesta. ¿Cuándo en tu vida has tenido esta clase de estabilidad? Observé el documento nuevamente. Había una cláusula enterrada en la página 3 que me llamó especialmente la atención. Si yo firmaba esto, también renunciaba a cualquier información sobre el estado financiero de Alicia. No podría saber sobre sus cuentas bancarias, sus inversiones, nada. Eduardo básicamente me estaba comprando con $500 mensuales y simultáneamente construyendo una jaula legal alrededor de mi hija y mi nieto. ¿Puedo preguntar algo?, dije con esa voz suave que había usado por 8 años. Eduardo asintió, claramente esperando objeciones menores que podría aplastar con lógica. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hacer esto a 3 semanas de que nazca el bebé? Él se reclinó en su silla con esa confianza que viene de creer que ya ganaste. Porque he visto cómo funcionan estas situaciones. Juana, una vez que el bebé nace, todo se complica. Hay emociones, apegos. Es mejor establecer expectativas claras antes. Tú sabes tu lugar. Yo sé el mío. Alicia no tiene que sentirse culpable por las diferencias obvias entre nuestras vidas y la tuya. Diferencias obvias, repetí. Como que tú tienes dinero y yo no. Exactamente. Él sonrió como si acabara de explicarle matemática básica a un niño. No es un juicio de carácter, Juana. Es solo realidad económica. Tú viviste una vida simple. Nosotros vivimos diferente. Este acuerdo te permite beneficiarte de nuestro éxito sin crear tensiones innecesarias. Alicia había vuelto a sentarse, pero sus manos apretaban el borde de la mesa. Mamá nunca nos ha pedido nada. Nunca ha sido una carga. ¿Por qué estamos hablando de ella como si fuera un problema que resolver? Su voz se quebraba y vi lágrimas formándose en sus ojos. Eduardo le tocó el brazo. Porque eres demasiado buena, demasiado noble para ver las cosas prácticamente. Tu madre no es un problema ahora. Pero a los 63 años, con salud incierta, sin ahorros reales, eventualmente lo será. Esto nos protege a todos. Luego me miró con algo que casi parecía lástima. Incluso a ti, Juana. ¿Qué harías si te enfermas? ¿Si necesitas cirugía? ¿Si tu casero aumenta la renta y ya no puedes pagar? Sin este acuerdo, terminaría siendo una carga emocional gigante para Alicia justo cuando necesita enfocarse en ser madre. Dejé el documento sobre la mesa cuidadosamente. Mis manos no temblaban. Eso pareció sorprenderlo un poco. Creo que esperaba lágrimas, tal vez gratitud desesperada, quizás objeciones débiles que él podría demoler. Es un documento muy completo, dije finalmente. Claramente consultaste con abogados caros para redactarlo. Los mejores, confirmó Eduardo sin modestia. Porque me importa hacerlo bien. ¿Y los $500 mensuales? ¿De dónde saldría ese dinero? Él se encogió de hombros. De mi cuenta personal. Es un gasto menor comparado con la tranquilidad que proporciona. Gasto menor, murmuré. Luego levanté la vista hacia él. Eduardo, ¿puedo hacerte una pregunta sobre tu empresa? Solo curiosidad de una mujer vieja que no entiende de negocios. Eso pareció halagarlo. Se acomodó en su silla, listo para educarme. Por supuesto. Tu empresa vale aproximadamente $200 millones ahora, ¿correcto? Eso es lo que leí en un artículo hace unos meses. Él asintió, complacido. 210 millones en la última evaluación. Hemos crecido exponencialmente. Y tienes socios inversionistas, ¿verdad? Gente que puso dinero cuando estabas empezando. Sí, aunque prefiero no discutir detalles corporativos en la cena familiar. Su tono había cambiado levemente, menos paciente. Solo curiosidad, continué con inocencia fingida. Porque me preguntaba, con todo ese valor, con todos esos millones, ¿cómo es posible que hace 2 meses no tuvieras $4,000 para pagar la factura médica de tu esposa embarazada? El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto.
Alicia me miró con los ojos muy abiertos. Eduardo se puso rígido. No sé de qué hablas. Claro que sabes, dije suavemente. Alicia me mostró la factura. Me dijo que le pediste que la pagara ella porque tú no tenías el dinero disponible en ese momento. $4,000. Menos de lo que probablemente costó esta cena con Catherine. Alicia intervino, su voz apenas un susurro. Mamá, no debía haberte preocupado con eso. No me preocupaste, mi amor. Me informaste. Mantuve mi mirada en Eduardo. Solo me parece curioso que un hombre que lidera una empresa de 200 millones no tenga $4,000 líquidos. A menos que haya problemas financieros que tu esposa embarazada debería conocer. Eduardo se puso de pie abruptamente. Esto es ridículo. No voy a justificar mis decisiones de gestión financiera con alguien que probablemente nunca ha visto más de $1,000 juntos en su vida. Su máscara de cortesía educada se estaba resquebrajando. Había invertido ese capital temporalmente. Es gestión de efectivo básica. Algo que no esperaría que entendieras. Tienes razón, dije parándome también, pero lentamente. Probablemente no entiendo. Así como probablemente no entiendo por qué un CEO exitoso tiene 3 tarjetas de crédito al límite máximo. O por qué solicitó un préstamo personal de $100,000 usando las acciones de su empresa como garantía. O por qué ha perdido más de $200,000 en inversiones personales en criptomonedas en el último año. El color desapareció de su rostro. Alicia dejó escapar un sonido ahogado. ¿Qué? Susurró ella. Eduardo, ¿es eso cierto? Él me miraba como si estuviera viendo un fantasma. ¿Cómo? ¿Cómo sabes eso? Su voz era apenas audible. Porque a diferencia de lo que crees, Eduardo, no soy una vieja ignorante que no entiende de negocios. Saqué mi teléfono del bolso viejo que había llevado deliberadamente esa noche. Porque durante 8 años he estado observando, investigando, documentando. Y aprendí hace mucho tiempo que la información es poder. Estás mintiendo, dijo, pero su voz carecía de convicción. Estás inventando cosas para sabotear esto. ¿Sabotear tu intento de comprarme por $500 mensuales mientras me quitas derechos sobre mi nieto? No necesito inventar nada. Marqué el número de Rafael. El teléfono sonó una vez antes de que contestara. Rafael, dije claramente. Por favor envía los documentos que preparamos. Al correo electrónico de Eduardo. Hubo una pausa. Los contratos de fideicomiso para Alicia también. Y los informes financieros completos. Todo. Enviando ahora, respondió Rafael. ¿Estás bien? Perfectamente bien. Gracias. Colgué. Eduardo se había quedado paralizado. ¿Quién es Rafael? ¿Qué documentos? Su teléfono vibró en su bolsillo. Luego vibró nuevamente. Y otra vez. Notificaciones de correo entrando. Lo sacó con manos que ahora temblaban visiblemente. Ábrelos, sugerí. El primero debería ser particularmente interesante. Tiene el logo de las Islas Caimán en el encabezado. Eduardo abrió el primer correo con dedos temblorosos. Vi cómo sus ojos se movían de izquierda a derecha, leyendo, procesando. Su rostro pasó de la palidez a un rojo intenso. Luego volvió a palidecer. Leyó la primera página, luego la segunda. Sus labios se movían ligeramente como si estuviera releyendo ciertas líneas para asegurarse de que había entendido correctamente. Alicia se había puesto de pie también. Eduardo, ¿qué es? ¿Qué dice? Él no respondió. Solo seguía mirando la pantalla de su teléfono como si estuviera viendo el fin del mundo en píxeles iluminados. Finalmente, después de lo que parecieron minutos pero probablemente fueron solo 30 segundos, levantó la vista hacia mí. La expresión en su rostro era algo que nunca olvidaré. Era como ver a alguien recalcular toda su realidad en tiempo real. Tú, susurró. Tú eres inversora X. No era una pregunta. Era una afirmación dicha con la clase de shock que viene de que todo tu mundo se voltee al revés en un instante. He sido inversora X desde 3 semanas antes de que te casaras con mi hija, respondí con calma. Desde el momento en que tu empresa tenía exactamente 14 días antes de declararse en bancarrota.
Desde el momento en que tus socios estaban considerando venderte la compañía a una firma de capital de riesgo por centavos por dólar. Alicia me miraba sin comprender. Mamá, ¿de qué están hablando? Tu esposo acaba de darse cuenta, dije sin apartar la mirada de Eduardo, de que la suegra pobre y dependiente que ha estado humillando durante 8 años es la dueña del 40% de su empresa. Que los 20 millones de dólares que salvaron su negocio vinieron de mi cuenta. Que cada dividendo, cada decisión corporativa importante, cada valoración que ha presumido en cenas y conferencias, existe porque yo invertí mi dinero en él. Eduardo se dejó caer en su silla como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. Alicia abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El silencio en ese comedor lujoso, con sus velas parpadeantes y sus platos de porcelana fina, era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Imposible, finalmente dijo Eduardo. Su voz sonaba hueca. Tú no tienes ese dinero. Vives en un departamento de 2 habitaciones. Tomas el autobús. Compras ropa de segunda mano. Trabajas medio tiempo en una oficina administrativa. No trabajo en ninguna oficina administrativa, dije. Nunca lo hice. Esa era parte de la historia que construí para proteger a mi hija de cazafortunas. El departamento de 2 habitaciones lo compré en efectivo hace 18 años por $90,000. Ahora vale $450,000, pero lo mantengo modesto porque me gusta así. Tomo el autobús porque disfruto observar a la gente y porque un Mercedes negro llamaría demasiado la atención. Y la ropa de segunda mano a veces tiene mejor calidad que la nueva, solo necesitas saber dónde buscar. Alicia finalmente encontró su voz. Mamá, esto no tiene sentido. Si tienes dinero, si tienes tanto dinero, ¿por qué nunca me dijiste? ¿Por qué me dejaste pensar que vivíamos justas? ¿Por qué me dejaste preocuparme por ti? El dolor en su voz me partió el corazón. Esta era la conversación que había temido durante años. Porque cuando tu padre murió, dije girándome hacia ella, vi lo que el dinero le hace a las personas. Vi cómo familiares que nunca nos visitaron aparecieron en el funeral con manos extendidas. Vi cómo hombres que nunca me habían mirado 2 veces de repente querían consolarme, ayudarme, casarse conmigo. Y decidí que mi hija no crecería sabiendo que teníamos dinero. Que te amarían por ti misma, no por tu cuenta bancaria. Que elegirías pareja basándote en carácter, no en conveniencia financiera. Pero yo elegí a Eduardo, dijo Alicia, y había acusación en su voz. Sabiendo que era un cazafortunas. No, respondí firmemente. Sabiendo que era ambicioso, que tenía un negocio prometedor pero desesperado por capital. Investigué. Hice mi debida diligencia como inversora. Su empresa era sólida. Su producto resolvía un problema real. Con inversión adecuada, podía valer cientos de millones. Así que invertí, no por él, sino porque era un buen negocio. Y pensé, mi voz se volvió más suave aquí, que tal vez si él tenía éxito por su propio mérito, si su empresa crecía, sería un buen hombre. Un buen esposo para ti. Eduardo había estado siguiendo esta conversación con una expresión cada vez más incrédula. Entonces todo este tiempo, dijo lentamente, cuando me mirabas en las cenas familiares sin decir nada, cuando dejabas que te sirvieran en tazas despostilladas, cuando fingías no entender cuando hablaba de negocios. Sabías todo. Sabía que sin mi firma, dije, no podías vender la empresa, no podías fusionarla, no podías tomar préstamos mayores sin violar los acuerdos de accionistas. Sabía que consulté cada trimestre con Rafael sobre tu desempeño. Sabía exactamente cuánto valían mis acciones cada día. Sabía de tus pérdidas en criptomonedas, de tus tarjetas de crédito, de tus inversiones personales fallidas. Sabía todo, Eduardo, todo. Él se puso de pie abruptamente, caminó hacia la ventana, se quedó mirando hacia el jardín oscuro. Cuando habló, su voz era diferente. Más pequeña. ¿Por qué? Si sabías que estaba teniendo problemas financieros, si sabías que necesitaba ayuda, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué dejaste que siguiera hundiéndome? Porque no eran mis problemas que resolver, respondí. Eras el CEO. Tomabas tus propias decisiones. Yo era simplemente una inversionista silenciosa observando su inversión. Y francamente,
Mientras la empresa siguiera siendo rentable, mientras mis dividendos siguieran llegando, tus finanzas personales no eran mi preocupación. Hasta esta noche, dijo Eduardo girándose. Hasta que intenté hacer que firmaras ese contrato. Hasta que intentaste comprarme por $500 mensuales. Corregí. Hasta que intentaste quitarme derechos sobre mi nieto. Hasta que dejaste absolutamente claro que me veías como un estorbo desechable que necesitaba ser manejado y controlado. Alicia había estado leyendo algo en su propio teléfono. Rafael, eficiente como siempre, debió haberle enviado copias de todo a ella también. Mamá, dijo con voz temblorosa, aquí dice que tienes acciones valoradas en $80 millones. $80 millones. Hizo una pausa. Y hay otro documento. Un fideicomiso. Con mi nombre. Créelo cuando nazca tu bebé, dije. $15 millones en un fondo fiduciario administrado por Rafael. Para la educación de tu hijo, para su futuro. Tu esposo no puede tocarlo. Nadie puede tocarlo excepto tú, y solo bajo condiciones específicas diseñadas para proteger a ese niño. Las lágrimas finalmente comenzaron a correr por las mejillas de Alicia. Todo este tiempo pensé que estabas luchando, que apenas sobrevivías. Y yo estaba aquí, en esta casa enorme, con todo este dinero de Eduardo, sintiendo lástima por ti. No quería tu lástima, dije suavemente. Quería tu amor genuino. Y lo tuve. Cada vez que me llamabas para preguntarme cómo estaba. Cada vez que venías a visitarme a mi departamento pequeño. Cada vez que insistías en pagar el almuerzo cuando salíamos aunque sabías que para ti era más fácil. Eso era amor real, no obligación financiera. Eso era lo que necesitaba de ti. Eduardo volvió a la mesa. Se sentó pesadamente. ¿Qué quieres?, preguntó finalmente. Obviamente me trajiste aquí esta noche sabiendo lo que iba a hacer. Obviamente has estado esperando este momento. ¿Qué quieres de mí? Respeto, dije simplemente. Quiero que entiendas que la mujer que has estado subestimando durante 8 años tiene más poder sobre tu vida de lo que jamás imaginaste. Quiero que sepas que cada vez que me hiciste sentir pequeña, cada vez que me excluiste, cada vez que hiciste que mi hija se avergonzara de su propia madre, yo tenía el poder de destruir todo lo que habías construido con una sola llamada telefónica. Eduardo me miraba como si estuviera viendo a una persona completamente diferente. Y supongo que así era. Durante 8 años había visto a Juana la pobre, la suegra insignificante, la viuda que tomaba el autobús. Ahora estaba viendo a la mujer que realmente era. La inversora que había construido un imperio desde cero. La estratega que había jugado un juego de largo plazo con paciencia infinita. La madre que había protegido a su hija de maneras que él nunca podría comprender. Podrías haberme destruido, dijo finalmente. Su voz era apenas un susurro. En cualquier momento durante estos 8 años. Podrías haber revelado quién eras. Podrías haber ejercido tu poder como accionista principal. Podrías haberme sacado de mi propia empresa. Podría. Concordé. Pero eso hubiera sido emocional, no estratégico. Y yo no tomo decisiones basadas en emociones. Las tomo basadas en números, en análisis, en proyecciones de largo plazo. Tu empresa era rentable. Tú, a pesar de tus fallas personales, eras un CEO competente en términos operativos. No tenía razón para interferir hasta que te convertiste en una amenaza directa para mi familia. Una amenaza, repitió Eduardo. Había algo entre incredulidad y indignación en su tono. Ese contrato era para proteger a todos. Para asegurar estabilidad. Ese contrato, dije levantando el documento que todavía estaba sobre la mesa, era para comprar mi silencio, controlar mi acceso a mi nieto, y asegurarte de que si algo le pasaba a Alicia, yo no pudiera interferir en cómo criabas a ese niño. No me hables de protección cuando lo que buscabas era control absoluto. Alicia había estado en silencio, procesando todo. Ahora habló con una voz que no reconocí. Era firme, clara, sin el temblor que había tenido antes. Eduardo, ¿es verdad lo de las tarjetas de crédito? ¿Las pérdidas en inversiones? Los $200,000. Él abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Alicia, eso es complicado. Son inversiones de alto riesgo que eventualmente van a dar retornos. Es como funciona el mundo empresarial.
No me hables como si fuera tonta, dijo Alicia, y hubo acero en su voz que me llenó de orgullo. Perdiste $230,000 apostando en cosas que claramente no entendías. Y mientras tanto me pedías que te prestara mis ahorros, los ahorros que mi madre me daba en secreto pensando que me estaba ayudando para cubrir tus gastos personales. ¿Cuánto de mi dinero perdiste, Eduardo? ¿Cuánto? Él se pasó las manos por el cabello, un gesto de frustración que nunca le había visto hacer. Siempre estaba tan compuesto, tan en control. Verlo desmoronarse era casi surrealista. No perdí tu dinero. Lo usé para inversiones temporales. Mentiroso, dije simplemente. Rafael tiene los registros completos. $23,000 que Alicia te prestó en los últimos 2 años fueron directamente a cubrir pérdidas en criptomonedas y acciones de tecnología especulativa. Nada de eso fue para la empresa. Todo fue para tus apuestas personales. Alicia se puso de pie y caminó hacia la ventana donde Eduardo había estado parado minutos antes. Puso sus manos sobre su vientre abultado, ese gesto protector que las mujeres embarazadas hacen instintivamente. Durante meses he sentido que algo estaba mal, que había cosas que no me decías. Pero cada vez que preguntaba, me hacías sentir paranoica. Me decías que era el embarazo, las hormonas, que estaba viendo problemas donde no existían. Se giró para mirarlo. Y todo este tiempo, mientras me mentías a mí, estabas tratando de manipular a mi madre. De hacerla firmar un contrato que básicamente la convertía en tu propiedad también. No era manipulación, protestó Eduardo, pero su voz carecía de convicción. Era planificación familiar responsable. Era crueldad, dijo Alicia. Era tomar a la mujer que me dio la vida, que aparentemente sacrificó su propia comodidad durante años para protegerme, y tratarla como si fuera basura que necesitaba ser manejada. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Y yo la dejé. Dios mío, mamá, te dejé. Cada vez que Eduardo hacía un comentario cruel, cada vez que te excluía, cada vez que te trataba como menos, yo solo miraba hacia otro lado porque era más fácil que confrontarlo. Mi amor, dije caminando hacia ella, no te culpo por eso. Nunca te culpé. El poder que él ejercía sobre ti era sutil pero real. Aislamiento emocional disfrazado de protección. Control financiero disfrazado de provisión. Yo lo vi todo desarrollarse y esperé porque sabía que eventualmente él mostraría su verdadera naturaleza tan claramente que no podrías ignorarlo. Eduardo finalmente pareció recuperar algo de su compostura. Se enderezó, ajustó su camisa, intentó volver a esa máscara de autoridad que había usado por tanto tiempo. Bien. Has hecho tu punto dramático, Juana. Tienes poder. Eres rica. Nos engañaste a todos durante años con tu actuación de pobreza. ¿Y ahora qué? ¿Vas a destruir la empresa? ¿Vas a sacarme como CEO? ¿Vas a usar tu porcentaje accionario para arruinarme? No, dije simplemente. Eso pareció sorprenderlo más que cualquier otra cosa que hubiera dicho esa noche. No. No voy a destruir la empresa porque sigue siendo una buena inversión. Los números no mienten. A pesar de tus fallas personales, la compañía es sólida. Tiene buen personal, buen producto, buenos contratos. Destruirla sería cortar mi propia fuente de ingresos, y yo no soy emocional con el dinero. Me senté de nuevo en esa silla que siempre me habían asignado, la incómoda que rechinaba. Pero ahora se sentía diferente. Ya no era el asiento de la suegra relegada. Era simplemente una silla. Sin embargo, continué, las cosas van a cambiar. A partir de lunes, Rafael presentará documentos ante la junta directiva notificando mi intención de tomar un asiento en el consejo. Como accionista del 40%, es mi derecho. Tendrás que acostumbrarte a verme en esas reuniones trimestrales donde antes solo veías inversionistas anónimos. Vas a humillarme, dijo Eduardo. Vas a entrar ahí y decirle a todos que soy un fraude. No necesito decirle nada a nadie, respondí. Tus números hablan por sí mismos. La empresa está bien. Tus finanzas personales son un desastre, pero eso no es preocupación de la Junta mientras no afecte las operaciones. Lo que sí voy a hacer es asegurarme de que ciertas decisiones requieran aprobación de accionistas antes de ser ejecutadas. Préstamos usando acciones de la empresa como garantía, por ejemplo. Eso termina ahora.
Eduardo apretó la mandíbula. ¿Y mi matrimonio? Obviamente vas a usar esto para alejar a Alicia de mí, para envenenarla contra mí. Miré a mi hija, que todavía estaba junto a la ventana, sus manos protegiendo a su bebé no nacido. Esa decisión no es mía. Nunca lo fue. Alicia es una mujer adulta, inteligente, capaz. Ella decidirá qué hacer con su matrimonio basándose en los hechos que ahora conoce. Yo no voy a manipularla en ninguna dirección. A diferencia de ti, confío en que puede tomar sus propias decisiones. Pero le diste 15 millones, dijo Eduardo, y por primera vez escuché algo parecido a desesperación real en su voz. Un fideicomiso que yo no puedo tocar. Básicamente le diste independencia financiera completa de mí. Le di a mi nieto un futuro asegurado, corregí. Le di a mi hija opciones. La habilidad de elegir quedarse o irse basándose en amor, no en necesidad económica. Si ella decide que quiere seguir casada contigo, será porque genuinamente cree que eres un buen esposo y padre, no porque dependa de tu dinero. ¿No es eso lo que todos querríamos en un matrimonio real? Alicia finalmente habló. Necesito tiempo. Necesito pensar. Su voz era firme pero cansada. Eduardo, creo que deberías dormir en el cuarto de invitados esta noche. Y mamá, me miró con una mezcla compleja de emociones que no podía descifrar completamente. Necesito procesar todo esto. No estoy enojada contigo. Creo que entiendo por qué hiciste lo que hiciste. Pero necesito tiempo para asimilar que mi vida entera ha sido diferente de lo que pensaba. Me puse de pie. Tomé mi bolso viejo. Por supuesto, mi amor. Toma todo el tiempo que necesites. Estaré en mi departamento cuando quieras hablar. Caminé hacia la puerta, luego me detuve y me giré hacia Eduardo una última vez. Ah, y Eduardo, sobre ese contrato que me ofreciste. Los $500 mensuales. Saqué el documento de mi bolso y lo sostuve frente a él. Mis dividendos trimestrales de la empresa son de $540,000. Eso es aproximadamente $180,000 al mes. Así que gracias por la oferta, pero creo que estaré bien sin tus $500. Rompí el contrato en 2, luego en 4, dejé los pedazos sobre la mesa de caoba junto a los platos de comida a medio comer y las velas que seguían parpadeando. Que tengan buena noche, dije. Y salí de esa casa con la misma dignidad silenciosa con la que había entrado. El taxi que llamé me recogió 10 minutos después. El conductor, un hombre mayor con acento caribeño, me preguntó si había tenido una buena noche. Interesante, respondí mirando por la ventana mientras nos alejábamos de esa mansión iluminada. Definitivamente interesante. No dormí esa noche. Me senté en la sala de mi departamento modesto, ese lugar de 2 habitaciones que Eduardo había usado como evidencia de mi pobreza, y simplemente procesé todo lo que había sucedido. Había planeado ese momento durante años. Había imaginado docenas de escenarios de cómo podría desarrollarse. Pero la realidad siempre es diferente a la imaginación. Ver el rostro de Eduardo cuando comprendió quién era yo realmente, ver a Alicia luchando con la revelación de que su vida entera había sido construida sobre secretos bien intencionados, eso tenía un peso emocional que ninguna cantidad de planificación podía prepararte para enfrentar. Mi teléfono sonó a las 3 de la madrugada. Era Rafael. Vi que Eduardo estuvo enviando correos toda la noche, dijo sin preámbulos. Rafael rara vez dormía, uno de los rasgos que lo hacían un abogado excepcional. Contactó a los otros accionistas minoritarios, intentando construir una coalición. Les dijo que una inversionista previamente silenciosa estaba intentando tomar control de la empresa. ¿Y? Pregunté, aunque no estaba particularmente preocupada. Y ninguno le respondió con el entusiasmo que esperaba. 2 de ellos me contactaron directamente preguntando quién eras. Les envié tu historial de inversiones, obviamente redactado para privacidad, pero mostrando tu trayectoria. Quedaron impresionados. Uno literalmente dijo que si tenías ese tipo de récord, estarían contentos de tenerte en el consejo. Eso me hizo sonreír a pesar del cansancio. Eduardo siempre asumió que el poder venía de la visibilidad. Nunca entendió que el poder real a menudo es silencioso. También preparé los documentos para tu incorporación formal al consejo directivo, continuó Rafael. Puedo presentarlos el lunes como dijiste, o podemos esperar si prefieres darle más tiempo a Alicia para procesar. No, dije firmemente.
El lunes. Esto no es sobre castigo o venganza. Es sobre proteger mi inversión y asegurar que las decisiones futuras se tomen con mayor supervisión. Entre más esperemos, más tiempo tiene Eduardo para intentar manipular la situación. Entendido. Algo más. Dudé un momento. El fideicomiso para Alicia y el bebé. Asegúrate de que las cláusulas de protección sean absolutamente herméticas. Si ella decide divorciarse, quiero que ese dinero sea intocable en cualquier división de bienes. Y si decide quedarse con él, quiero que haya salvaguardas que garanticen que Eduardo no pueda presionarla para acceder a esos fondos. Ya está hecho, aseguró Rafael. Ese fideicomiso tiene más capas de protección legal que Fort Knox. Eduardo podría contratar a los mejores abogados del país y no encontrarían una grieta. Bien. Gracias. Rafael, ve a dormir. Tú también deberías, respondió con un toque de humor en su voz. Acabas de salir del closet financiero después de casi 3 décadas. Eso amerita al menos unas horas de descanso. Pero no pude descansar. A las 6 de la mañana estaba tomando café cuando escuché un golpe en mi puerta. Era Alicia. Tenía los ojos hinchados de llorar, el cabello recogido en una cola de caballo desprolija, vestía pants y una sudadera vieja. Se veía vulnerable y joven, como cuando tenía 16 años y venía a mi habitación después de una pelea con amigas. ¿Puedo entrar?, preguntó con voz pequeña. Siempre, respondí haciéndome a un lado. Entró y miró alrededor del departamento como si lo estuviera viendo por primera vez. Los muebles simples pero de buena calidad. Las paredes pintadas en colores neutros. La cocina pequeña pero funcional. Los libreros llenos de novelas y manuales de inversión mezclados, sin orden particular. Todos estos años vine aquí y nunca vi realmente, dijo tocando el respaldo de mi sofá. Este sofá es italiano, ¿verdad? Lo reconozco porque Eduardo tiene uno similar en su oficina. Cuesta como $6,000. 7,500, corregí. Pero lo compré hace 12 años en una liquidación por 2,000. Buenos muebles bien cuidados duran décadas. Alicia se sentó, se hundió en los cojines. Yo le serví café en una de mis tazas simples, no las despostilladas que me daban en su casa, sino las que realmente usaba. Cerámica japonesa hecha a mano que había comprado en un viaje a Kioto años atrás. Ella tomó la taza y la observó. Esto también es caro, ¿verdad? No particularmente, pero es hermoso y funcional. Esas dos cosas no siempre requieren un precio exorbitante. Nos sentamos en silencio por un momento, tomando nuestro café mientras el sol comenzaba a iluminar la sala a través de las cortinas simples. Finalmente, Alicia habló. Estuve despierta toda la noche pensando, repasando cada memoria, cada momento, tratando de entender cómo no vi nada de esto. Porque no querías ver, dije suavemente. Y porque yo me aseguré de que no hubiera nada que ver. Fui muy cuidadosa. ¿Cuándo decidiste hacerlo?, preguntó. ¿Cuándo decidiste esconder tu dinero y vivir como vivías? El día del funeral de tu padre. Vi a personas que no habíamos visto en años acercarse con condolencias que sonaban huecas. Vi la forma en que miraban nuestra casa, nuestra ropa, calculando cuánto habíamos dejado atrás. Y decidí que no quería que esa codicia tocara tu vida. Que crecerías valorando a las personas por quienes eran, no por lo que tenían. Alicia dejó escapar una risa sin humor. Irónico, considerando que me casé con Eduardo. Te casaste con un hombre ambicioso con un negocio prometedor, dije. Eso no es un crimen. El problema no fue su ambición. Fue su carácter. La forma en que te trató. La forma en que me trató. La forma en que usó el dinero como herramienta de control en lugar de como recurso compartido. ¿Sabías que sería así?, preguntó Alicia mirándome directamente. Cuando investigaste sobre el antes de invertir, sabías que terminaría siendo así. Consideré mentir, suavizar la verdad. Pero ya había terminado con los secretos. Sospeché que podría tener tendencias controladoras. Vi señales en cómo hablaba de sus exnovias, cómo interactuaba con su personal subalterno. Pero honestamente pensé que el éxito profesional lo suavizaría, que si le daba las herramientas para triunfar, se convertiría en el hombre que aparentaba ser. Estaba equivocada.
El dinero y el poder no cambian a las personas. Solo amplifica quienes ya son. Entonces, sabiendo eso, ¿por qué invertiste de todas formas? ¿Por qué no solo me advertiste y ya? Porque advertirte sin pruebas hubiera parecido interferencia. Hubieras defendido a Eduardo, me hubieras acusado de ser sobreprotectora o de no querer que fueras feliz. La gente necesita descubrir estas verdades por sí misma. Mi trabajo como tu madre no era elegir tu vida por ti. Era asegurarme de que tuvieras recursos y opciones cuando finalmente vieras la verdad con claridad. Alicia asintió lentamente, procesando. El fideicomiso. Los 15 millones para el bebé. ¿Cuándo lo planeaste? Hace 3 meses, cuando me contaste del embarazo. Supe que necesitarías independencia real, no solo emocional sino financiera. Ese dinero significa que sin importar lo que decidas sobre tu matrimonio, tu hijo estará seguro. Educación garantizada, futuro asegurado. Y significa que si decides quedarte con Eduardo, será porque lo amas y confías en él, no porque necesites su provisión. No sé si lo amo, admitió Alicia, y su voz se quebró. Dios, mamá, ni siquiera sé si alguna vez lo amé realmente o si solo amé la idea de él. El hombre exitoso que me rescataría de una vida de preocupaciones financieras que resulta que nunca existieron. El amor real se construye con tiempo, con respeto mutuo, con honestidad, dije. Lo que tienes con Eduardo puede haber comenzado como amor, pero se corrompió con secretos y control. La pregunta no es si lo amaste antes. Es si puedes amarlo ahora sabiendo quién es realmente. Y más importante, si él puede cambiar para convertirse en alguien digno de ese amor. ¿Crees que puede cambiar?, preguntó Alicia esperanzada. Quería decirle que sí, quería darle esa esperanza. Pero le debía honestidad. Los hombres como Eduardo cambian solo cuando enfrentan consecuencias reales. Cuando pierden algo que valoran lo suficiente como para reexaminar su comportamiento. Anoche perdió su ilusión de superioridad sobre mí. Perdió su capacidad de usar el dinero como herramienta de control en su matrimonio. Esas son consecuencias reales. Si las usa para crecer, para hacerse mejor, entonces tal vez. Pero si solo busca nuevas formas de recuperar control, entonces no. Alicia se quedó conmigo esa mañana. Hicimos desayuno juntas como no lo habíamos hecho en años. Huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja recién exprimido. Cosas simples que sabían a normalidad en medio del caos emocional. Mientras cocinábamos, me contó detalles de su matrimonio que nunca había compartido antes. Pequeñas crueldades que había normalizado. Comentarios sobre su peso, su apariencia, sus decisiones. La forma en que Eduardo revisaba sus compras y cuestionaba cada gasto mientras él compraba trajes de $3,000 sin pensarlo 2 veces. «Hay algo que necesito preguntarte», dijo mientras lavábamos los platos. «¿Alguna vez pensaste en decirme la verdad? En algún momento durante todos estos años». Me sequé las manos cuidadosamente antes de responder. 1000 veces. Cada vez que te veía preocupada por mí. Cada vez que traías comida extra diciendo que habías cocinado demasiado cuando sé que la habías comprado especialmente para mí. Cada vez que me ofrecías dinero que sabía que no podías darte el lujo de dar. Esos momentos eran tortura porque tu generosidad venía de creer que yo lo necesitaba. Entonces, ¿por qué nunca lo hiciste? Porque una vez que supieras, no podríamos volver atrás. Nuestra relación cambiaría inevitablemente. Y egoístamente, disfrutaba teniendo esa versión de ti. La hija que me amaba sin complicaciones, sin las dinámicas de poder que el dinero siempre introduce. Ahora que sabes, vamos a tener que reconstruir nuestra relación sobre una base diferente. Y honestamente, eso me aterroriza un poco. Alicia me abrazó entonces, su vientre presionando contra mí, mi nieto entre nosotras. Mamá, todavía te amo exactamente igual. Tal vez estoy enojada por los secretos, tal vez voy a necesitar tiempo para procesar todo, pero no amo tu dinero. Amo a la mujer que se sentaba conmigo cuando tenía pesadillas. Que me enseñó a cocinar. Que vino al hospital en medio de la noche cuando tuve contracciones. Esa eres tú, con o sin millones en el banco. Nos quedamos así por un largo momento. Luego mi teléfono sonó. Era Rafael otra vez. Juana, Eduardo acaba de llamar a mi oficina. Quiere reunirse.
Dice que necesita hablar sobre los términos de tu incorporación al consejo. Términos, repetí con una ceja levantada. No hay términos que negociar. Tengo el 40%. Es mi derecho legal. Eso le dije, respondió Rafael con satisfacción audible en su voz. Pero insiste en que quiere discutir un acuerdo mutuamente beneficioso. Sus palabras exactas. ¿Qué opinas? Opino que está asustado y tratando de recuperar algo de control sobre una situación que se le salió completamente de las manos. Pero podría ser interesante escuchar qué tiene que ofrecer. Conocer a tu enemigo y todo eso. Eduardo no es mi enemigo, dije mirando a Alicia que me observaba con curiosidad. Es el padre del nieto que voy a tener. Pero tienes razón. Podría ser instructivo escuchar qué cree que tiene para negociar. ¿Quieres que esté presente en la reunión? Definitivamente. Tu oficina. Mañana a las 10. Y Rafael, quiero que Alicia esté ahí también si ella quiere. Miré a mi hija. Es su matrimonio, su futuro. Merece estar en la habitación cuando se tomen decisiones que la afectan. Alicia asintió inmediatamente. Quiero estar ahí. Necesito estar ahí. Al día siguiente, las tres nos reunimos en la oficina de Rafael. Era un espacio elegante en el distrito financiero, piso 20 con vistas a la ciudad. Rafael había sido mi abogado y confidente durante 25 años. Era un hombre de 60 años, cabello gris perfectamente cortado, trajes conservadores, modales impecables. También era absolutamente despiadado cuando defendía a sus clientes. Eduardo llegó puntual, acompañado por su propio abogado, un hombre más joven con maletín de cuero caro y expresión de quien se cree más inteligente que todos en la habitación. Se sorprendió visiblemente al ver a Alicia sentada junto a mí. Alicia, no sabía que ibas a venir. Es mi vida la que están discutiendo, dijo ella con una firmeza que me llenó de orgullo. ¿Dónde más iba a estar? Nos sentamos alrededor de la mesa de conferencias. Rafael abrió una carpeta con documentos perfectamente organizados. El abogado de Eduardo hizo lo mismo. Hubo un momento de tensión silenciosa antes de que Eduardo hablara. Juana, pasé toda la noche y todo el día de ayer pensando en nuestra situación. Y creo que hay una manera de resolver esto que beneficia a todos. Te escucho, dije manteniendo mi expresión neutral. Propongo que vendas tu participación de vuelta a la empresa. Pagaremos valor de mercado completo, $80 millones, en un plazo estructurado de 5 años. A cambio, tú te retiras completamente de cualquier participación en la compañía. Sin asiento en el consejo, sin voz en las decisiones operativas. Sales limpiamente con tu dinero y todos seguimos adelante. Rafael se rió. Fue una risa corta, casi un ladrido. ¿Eso es todo? ¿Ese es tu gran plan? Pedirle que renuncie a una inversión que ha generado rendimientos consistentes del 20% anual. El abogado de Eduardo intervino. Es una oferta generosa considerando las circunstancias. Le da liquidez inmediata y elimina cualquier conflicto de interés familiar. 80 millones en 5 años no es liquidez inmediata, dije calmadamente. Es un plan de pagos que me deja vulnerable a la salud financiera futura de la empresa. Si la compañía tiene problemas en el año 3, mi pago del año 4 está en riesgo. Además, vendiendo ahora perdería los rendimientos futuros. En 5 años, basándome en las proyecciones actuales, esas acciones podrían valer 120 millones. Podrían, enfatizó Eduardo. O podrían valer menos. Los mercados son impredecibles. No cuando tienes al accionista del 40% en el consejo asegurándose de que se tomen decisiones inteligentes. Contrata que. Mi presencia en ese consejo protege mi inversión. ¿Por qué renunciaría a esa protección? Eduardo se inclinó hacia adelante. Porque está destruyendo mi matrimonio. Porque cada vez que Alicia me mire, va a pensar en que su madre es mi jefa. Porque no puedo tener una relación funcional con mi esposa sabiendo que su madre tiene ese tipo de poder sobre mi carrera profesional. Entonces tal vez, dijo Alicia con voz helada, deberías haber pensado en eso antes de intentar hacer que ella firmara un contrato insultante que la despojaba de sus derechos como abuela. Eduardo la miró como si lo hubiera abofeteado. Alicia, ese contrato era para protegerte. Para protegernos a todos.
Ese contrato era para controlarla, corrigió Alicia. Del mismo modo que has estado tratando de controlarme a mí, decidiendo cuándo puedo trabajar, cuánto puedo gastar, con quién puedo pasar tiempo. Y yo lo permití porque pensaba que era preocupación. Ahora veo que era control. Amor, estás confundida, intentó Eduardo con esa voz suave que probablemente había usado 1000 veces antes. El embarazo, todo este estrés, no estás pensando con claridad. No, dijo Alicia poniéndose de pie. Por primera vez en años estoy pensando con absoluta claridad. Y lo que veo es un hombre que valora el control más que el respeto. Que ve a las personas en su vida como activos que administrar en lugar de seres humanos que valorar. El abogado de Eduardo intentó intervenir. Señora, quizás deberíamos enfocarnos en los aspectos comerciales de esta reunión. No hay aspectos comerciales que discutir, dije también poniéndome de pie. Mi respuesta a tu oferta, Eduardo, es no. No voy a vender. Voy a tomar mi asiento en el consejo el lunes como está planeado. Voy a ejercer mis derechos como accionista principal. Y voy a asegurarme de que esta empresa que ayudé a construir continúe siendo exitosa, lo cual beneficia a todos, incluyéndote a ti. Entonces básicamente vas a controlar mi vida profesional por rencor, dijo Eduardo, y finalmente había rabia real en su voz. Porque te humillé. Porque no te traté con el respeto que ahora sé que merecías. Esto es venganza disfrazada de supervisión corporativa. Si quisiera venganza, dije caminando hacia la puerta, te hubiera sacado como CEO. Tengo el poder para hacerlo. 40% más 1 o 2 de los accionistas minoritarios que ya me han contactado expresando apoyo. Podría votar para reemplazarte mañana mismo. Me detuve en la puerta y me giré. Pero no lo voy a hacer. Porque a pesar de tus múltiples fallas de carácter, eres bueno en tu trabajo. La empresa prospera bajo tu liderazgo operativo. Lo que necesita es mejor supervisión financiera y mejor gobernanza. Eso es lo que voy a proporcionar. No es venganza, Eduardo. Es negocio. Aprende la diferencia. Salimos de esa oficina, Alicia, Rafael y yo. En el elevador, Alicia se apoyó contra la pared y dejó escapar un suspiro largo. Eso fue intenso. Fue necesario, dijo Rafael. Eduardo necesitaba entender que las reglas han cambiado, que ya no puede operar sin supervisión real. ¿Y ahora qué?, preguntó Alicia mirándome. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo navegamos esta nueva realidad donde mi mamá es accionista principal de la empresa de mi esposo? Con honestidad, respondí. Con límites claros. Con respeto mutuo. Tu matrimonio es tuyo para salvar o terminar basándote en factores que no tienen nada que ver con negocios o dinero. Mi rol en la empresa está completamente separado de mi rol como tu madre. Esas dos cosas no se mezclan a menos que Eduardo haga algo que ponga en peligro tu bienestar, en cuyo caso, sí, intervendré. ¿Y si decido quedarme con él? Entonces espero que use esto como oportunidad para cambiar. Para convertirse en el esposo y padre que dice que quiere ser.